eléctricamente, profe, y este de acá, que es eléctrica secuencial, ¿cuál sería su comparativo en la parte eléctrica? Es que yo pongo acá un introductor con un circuito de control, donde simplemente al darle un pulso, este señor de acá se mantenga iluminado 3 horas, por ejemplo. O tenga un sensor de presencia, donde al momento de que no haya nadie, simplemente se apaga de forma automática. ¿Correcto? Entonces, las aplicaciones están por ahí. Entonces, esta y la próxima semana que vamos a ver los módulos aritméticos, porque en digital también se hacen operaciones de suma, de resta, de comparaciones, etcétera, ¿no? Tiene otras aplicaciones también. Pero de todos estos módulos combinacionales, el más importante son los de multiplexores y multiplexores, que vamos a ver también unos ejercicios, ¿correcto? Como yo eh, puedo implementar un circuito utilizando tanto módulos de multiplexores o multiplexores también, ¿correcto? Entonces, esta semana entramos a lo que es de multiplexores y multiplexores. Un demultiplexor, este es el esquema de un demultiplexor, ¿no? Interesante, vemos que está acá. Un demultiplexor tiene la entrada de datos, la entrada de control y tiene salidas, ¿no? Entonces, de acá, ¿cuál es el más importante? La entrada de control. Si esta entrada de control me bloquea, simplemente la información que ingresa por acá no va a tener ninguna respuesta. Y vemos que no solamente tiene una salida, sino tiene varias salidas. ¿Qué significa? Que las entradas de datos pueden ser varias entradas. Entonces, entra como un canal, ¿correcto? Un canal donde, si hacemos una aplicación industrial, por ejemplo, entran varios productos, como el petróleo, por ejemplo. Acá tenemos el petróleo, ¿correcto? Y del petróleo sacamos varios derivados, ¿no? Diésel, gasolina de 90, 97, 98, GLP, GNB, etcétera, ¿no? Entonces, vamos sacando diferentes productos derivados ya de un solo producto que entra, lógicamente combinado también, ya sea con eh, alcoholes, etcétera, para poder obtener estos productos, ¿correcto? Entonces, un demultiplexor consta de una entrada de datos y varias señales de control y varias líneas de salida, ¿correcto? Ahí está. Entonces, un demultiplexor es un circuito destinado a transmitir una señal binaria a una determinada línea, elegida mediante un seleccionador de entre las diversas líneas existentes. Es también muy utilizado en lo que es la alta tensión. También se utiliza bastante en dispositivos de protección. El dispositivo mecánico equivalente a un demultiplexor será un conmutador rotativo unipolar. Entonces, eléctricamente, ¿cuál sería un demultiplexor? ¿Es igual a qué? A un conmutador rotativo unipolar. Esa es la comparación eléctrica, ¿no? Y miren que, les decía en un principio, nosotros estudiamos ingeniería eléctrica. Entonces, utilizamos bastantes elementos que son propios de la carrera. Por eso es que en la introducción hemos hecho el ejemplo de una vivienda, ¿no? Porque este concepto también se utiliza bastante en neumática hidráulica, que ya tendría otros ejemplos para hacer la comparación de la teoría. Entonces, un demultiplexor equivale a un conmutador rotativo unipolar. ¿Y un conmutador cómo funciona? Correcto, está acá. Acá tenemos entrada de control, el dato y la salida, ¿no? Entonces uno va seleccionando. Entonces le decía, ¿no? Es como el producto. Acá entra el petróleo, ¿sabes? El petróleo en crudo que llega, ¿no? Tanto de exploración o puede llegar también como llegan en los barcos, como el derrame que hubo, por ejemplo, ¿no? El petróleo llega en crudo y en la refinería, por eso se llama refinería, viene de refinación, es donde sacan los diferentes derivados, ¿no? Entonces entra el petróleo asociado con otros elementos, correcto, y sale de diferentes productos. Y si hacemos otra comparación práctica, en la industria alimentaria también es similar, ¿no? Donde entra un determinado producto y al final, por ejemplo, el cacao y saco diferentes productos. Entonces, tiene bastante comparación, ¿no? Entonces, la analogía mecánica de un demultiplexor es un selector con una entrada y varias salidas de posición. Correcto. Entonces, esta es la comparación mecánica eléctrica de un demultiplexor. Entonces, un decodificador también se convierte en un demultiplexor, y acá viene algo interesante, ¿no?
un demultiplexor puede trabajar con humo o como un decodificador, pero no un decodificador puede ser como un demultiplexor. Simplemente ¿por qué? Porque un decodificador no tiene la entrada de control, ¿no? Por eso es que cuando buscamos en los catálogos, en el TTL, el circuito integrado, que sea un demultiplexor, te dice demultiplexor, decodificador. O sea, se comporta de diferentes maneras como uno desee. Entonces, acá tenemos el esquema, por ejemplo, de un decodificador. Acá está, un decodificador. Eres un decodificador, ¿no? Tiene entrada y tiene las salidas. Le agregamos esto que está acá, lo convierte en un demultiplexor, porque tiene la entrada de datos que entra por acá y tiene la entrada de control. ¿Qué significa? Si esta es una compuerta A y este señor que está acá toma, por ejemplo, le ponemos acá, que te fuese 0. ¿No? Cuando este es 0, este de acá es 1, ¿no? Y este queda habilitado. ¿Por qué? Porque una compuerta A, que es un circuito en serie, a esta altura ya sabemos, si este es 1, va a depender de este señor de acá. Si este señor acá llega a ser 1, entonces yo tengo la transmisión de la información. Pero ¿qué pasa cuando este señor de acá es 1? Cuando este es 1, negado es 0. Y si este es 0, automáticamente bloquea esto que está acá. ¿No? Porque recordemos que una compuerta A es un circuito en serie. Si este circuito de acá está abierto, así lo cierre esto, simplemente lo que está acá queda habilitado, ¿correcto? Entonces, esta entrada, ¿por qué es la entrada principal? Porque tiene dos comportamientos, cuando es 0 y cuando es 1. Cuando es 0 activa y cuando es 1 simplemente desactiva, es como si fuera un interruptor. Entonces, esto que está acá ha hecho que este circuito se comporte como un demultiplexor, ¿correcto? Entonces, como dice acá, ¿no? Ya la salida va a depender de 0 y 1. Entonces acá entra la información, que puede ser, esa información puede ser, color, ahí está, que puede ser, acá puede entrar un tren de pulsos también. Y puede entrar así un tren de pulsos, ¿no? Entonces, cuando este de acá es 1, este es 0, pero cuando este es 0, este es 1, esto queda habilitado. Entonces, cuando este es 0, me habilita esto y ya va a depender de esto. Si acá entra este tren de pulso, este tren de pulso se ve reflejado acá. Y pasa la información. Acá estamos hablando ya de tres de impulsos. Pero el tren de pulsos tiene valores también, como son ceros y unos. Al final, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Acá puede ser 0, 0, etcétera, etcétera. Con el modo digital hablamos de dos combinaciones, ceros o unos, ¿correcto? Entonces, un demultiplexor toma un dato de línea y lo distribuye de diferentes maneras. Entonces, ¿cuál es la estructura de un demultiplexor? Las entradas, que son canales ya, la entrada de selección y la entrada de control, la entrada de datos, y la salida o salida. Al demultiplexor también le llaman demux, ¿correcto? Entonces, acá tenemos un símbolo lógico, una tabla de verdad de un demultiplexor. Este es un demultiplexor distribuidor de una línea, perdón, a 4 líneas. Entonces, yo tengo el circuito acá en bloques, donde me dice que tiene una entrada, que es la entrada de D, y tengo acá 2 entradas más, y tengo 4 salidas. Entonces, claramente yo me doy cuenta que este señor de acá me va a habilitar estas entradas, porque la información viene por acá. Y de acuerdo a las combinaciones, voy a salir de alguna otra manera. Pues este de acá viene a ser la entrada de control, la entrada principal. Y esto que está acá se ve reflejado en esa tabla de verdad. Donde tenemos la salida Q0, Q1, Q2, Q3. Tenemos la entrada de datos que son A1 y A0. Y tenemos la entrada de control. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que cuando este señor es 0, o sea, cuando este señor de acá toma el valor de 0, ya está, o sea, ponemos a tierra. No importa en qué situación esté este señor de acá, eso es X, ¿correcto? Esto va a estar apagado. Si es como que yo tenga en un ambiente 4 salidas, o sea, 4 lámparas que dependen de estas combinaciones, pero ¿qué pasa cuando yo bajo la llave? No van a prender.
lo mismo sucede acá. Esa analogía es lo que me está indicando su tabla de verdad. Entonces, cuando yo le pongo esto en 1, recién esto de acá comienza a trabajar. Entonces ya son las combinaciones de este señor de acá, de A1 y A0, ¿no? Cuando está en 1, tiene 0, 0, se activa Q0, 0, 1, se activa Q1, y cada combinación me va activando una salida. Entonces, vemos claramente acá, esto de acá se ha dividido en dos partes, ¿no? Bien diferenciadas. Acá está, esta primera parte que está acá, que es donde trabaja, y esta parte de acá es donde me deshabilita todo. Entonces, así como este ejemplo, es un demultiplexor, ¿correcto? Entonces, acá, por ejemplo, viene un ejemplo. Si tenemos los valores de C igual a 0, B igual a 1 y A igual a 0, el nivel lógico en la línea de salida será el número 2. Claro, tenemos 0, 1, 0. Será el mismo que la línea de entrada. Entonces yo me voy dando cuenta que un demultiplexor también está asociado a la lógica booleana, ¿no? Porque tiene 3 entradas, 2 a la 3 son 8 combinaciones, que son las 8 salidas. Entonces claramente yo veo acá, me voy dando cuenta, vamos analizando que cada combinación que yo haga me va activando una salida, ¿no? Por eso que se llama también selector, ¿no? Cada combinación que genero apertura una salida. Entonces, si esto fuera algún, tuve una industria donde tengo 8 salidas, entonces cada cambio que yo hago voy aperturando una salida, ¿correcto? Entonces, no corre el riesgo de que se activen 2 salidas al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero siempre y cuando esto se va a dar cuando este señor de acá lo permita, ¿no? Entonces este viene a ser la entrada de, ¿cómo se llama? Entrada de control, la entrada principal, que se llama la entrada de datos o entrada secundaria, que depende de este señor. De las combinaciones depende que esto me habilite o no. Entonces acá yo puedo tener 3 tuberías que traen diferentes productos, se hace una combinación acá, ¿correcto? Y una vez que yo la habilite, en cada combinación saco determinado producto por cada salida, ¿no? Por cada salida y por cada salida, ¿correcto? Igual el ejemplo 2 dice, vamos a implementar un debug de 1.16 utilizando el circuito integrado 74138. Acá ya va apareciendo algo interesante, como este 74138. Y si yo voy al catálogo, al manual SG, todo el manual SG, busca por acá el manual SG, busco por acá el manual SG, ajá, lo busco más rápido y lo buscamos por acá. Compartimos, ahí está. Sigo el manual SG, ahí está. Lo busco, este circuito integrado es 74138, ¿correcto? Entonces yo lo busco acá, 74138, acá aparece el manual de TEL, lo busco, ¿no? Y este manual, ¿qué me permite? Me permite sacar las características de cualquier dispositivo. Ojo que este manual tiene, no solamente es a circuito integrado, puedo ver resistencias, transistores, tristores, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que acá simplemente tenemos la parte que nos interesa en el curso. Entonces yo puedo tener un dispositivo y no sé qué es. Puede ser un regulador, un transistor, un SCR, un triac, etcétera. ¿Cómo yo sé? Buscando en el manual, ¿correcto? Entonces yo busco acá que es 74138. Buscamos por acá, 74138. Está cargando, 7470, 85, 93, 132, 138. Hasta acá lo agrandamos un poquito y es esto que está acá, ¿correcto? Esto de acá que es, correcto, es un decodificador de 3 a 8 líneas. Ahí me está indicando. No tengo un integrado que tiene 16, un término que se utiliza bastantes, 16 patitas, donde lo primero que identifico es la fuente de alimentación, ¿correcto? Y voy viendo que acá me dice data input, o sea, es entrada de datos, la salida y la entrada de selección. Esto es en el manual SG,
Y es lo que acá nos va a mostrar. Nos dice que implementemos un decodificador correcto utilizando 2DMUX 74138. Entonces, eso de ahí tiene las salidas Y0 a Y7, tiene las entradas ABC y tiene las entradas G, G2A y G2B. Entonces, claramente me voy dando cuenta que las entradas que están acá son las entradas de datos, donde la información va a entrar y de acuerdo a las combinaciones que yo obtenga, correcto, voy a tener la salida. Pero también tiene las entradas principales, correcto, que son las entradas de control que vienen a ser él y él. Lo conecta de tal manera que este señor, cuando está en 0 y 1, me va a activar o desactivar lo que yo desee. ¿Correcto? Acá otro ejemplo 3, y esto vamos a hacer también después, estos ejemplos que están acá, donde vas a poder implementar. ¿Qué pasa si yo tengo un demultiplexor de 2 a 4, por ejemplo, o de 1 a 2, como le llaman algunos? ¿Puedo implementar a partir de ahí un demultiplexor de 1 a 16? Sí. Por ejemplo, acá han unido 1, 2, 3, 4, 5 demux de 1 a 4 para obtener un demux de 1 a 16, 16 salidas con 4 combinaciones de las entradas. Acá está A1, A0, A2 y A3. ¿Qué me digo que yo llame A, B, C, D? O si no, si desean también DSBA. ¿Correcto? Entonces, en la práctica no existen circuitos integrados de multiplexores, sino que se fabrican circuitos de codificadores de multiplexores. O sea, no existe un integrado que sea de multiplexor y un integrado que sea de codificador. Se fabrican, correcto, ambos. O sea, un integrado que se comporte como decodificador o como de multiplexor, ¿correcto? Ya que en realidad son decodificadores con entrada de inhibición. Strobe o enable también me llaman. Se muestra la construcción de las puertas lógicas de un decodificador de 2 a 4 líneas. Y esto es como internamente es el integrado. Otra vez les mostré el manual, por ejemplo, que está acá. Les mostré el manual, está acá, visto desde, viste, usamos un término muy común en la ingeniería eléctrica, una vista de planta. Yo tengo una vista de planta acá, al integral lo voy a ver de esta manera, desde arriba. Veo sus 16 patitas. Pero yo no sé internamente qué es lo que tiene acá. Pero acá tiene, tiene varias compuertas. Y es lo que acá nos muestra internamente cómo es ya este decodificador interno, ¿no? Porque a nosotros al final lo que nos interesa es la salida, ¿no? Las palitas, qué cosa es, qué es la entrada, cuál es la salida, cuáles son las fuentes de alimentación. En el catálogo podemos encontrar distintos tipos de DMUX, por ejemplo, 74138, que es un decodificador de multiplexor de 1 a 8. Acá está otra presentación. Lo mismo, ¿no? Donde tiene, dice que tiene 3 entradas, que son A0, A1 y A2. Tiene entonces acá viene a ser la entrada de datos, ¿correcto? Que viene por acá. Y acá tiene la entrada de control o entrada principal, ¿no? Donde tengo la partida 4, 5 y 6. Y tengo las salidas, ¿no? Del Q0 al Q7. Donde el pin 16 y el pin 8 son la fuente, el positivo y el negativo. Otra forma de presentación es lo mismo, ¿correcto? Entonces, como aplicaciones de los demultiplexores podemos destacar la transferencia de información, que es una operación básica en lo que es el sistema digital. Por lo que consideraremos, en este caso, la utilización de multiplexores y de multiplexores en el proceso de transferencia entre registros. Otro dispositivo o equipo que utilizamos, por ejemplo, en el laptop o la computadora, tiene bastante de multiplexores, utiliza bastante, porque permite varios canales de salida. Por ejemplo, acá tenemos el de multiplexor, la entrada de control, la entrada de registro, y tenemos las salidas, ¿correcto? Tipo de multiplexores. Ajá, y esto es lo que vamos a esquemáticamente ver, y después vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Este es un demultiplexor de 1 a 2, que significa que tiene una entrada de datos, una entrada de selección y 2 salidas. Entonces, de acá
la entrada más importante es la que está acá, la entrada de selección, o también llamada, algunos autores le llaman entrada de control. Entonces, y acá está la entrada de datos. Entonces, dependiendo de en qué situación esté él, la información va a entrar y va a salir, ¿correcto? Entonces, tengo en el esquema bloques de multiplexor, y acá también tenemos su tabla de verdad o tabla de funcionamiento. Entonces, yo tengo acá la entrada y tengo acá la salida. Y tengo este señor que se comporta en dos, entonces esta tabla se parte en dos. Ahí está, correcto. Cuando S es 0, acá cuando S es 0, y cuando S es 1, ¿correcto? Y ahí está, ¿no? De entrada S toma 0, 0, acá está 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿No? Entonces, cuando S toma 0, de entrada de datos, cuando es 0, se activa Q sub 0, y cuando es 1, se activa Q sub 0 también, ¿correcto? Ahí está. Entonces, tiene dos posibilidades, cuando es 0 acá y cuando es 1 acá. Entonces, cuando estamos hablando de circuitos digitales, tengo la opción de que sea 0 o de que sea 1. Y ahí está. Cuando S es 0 y cuando S es 1, y se dan las dos combinaciones posibles. Y este es el esquema de bloques de MUX de 1 a 2 o de una entrada de selección. ¿Correcto? También existe el de MUX de dos entradas de selección. Acá se va a poner interesante. Acá tengo la entrada de selección, correcto, y tengo las salidas. Están acá. Entonces, cada combinación me va a activar una salida. Pero esta entrada de selección depende de quién, de mi entrada de datos o mi entrada de control. ¿Correcto? Y esto es en forma de bloques, también tiene su tabla de verdad o tabla de funcionamiento. Entonces, acá está la tabla de verdad. Cuando este señor tiene dos posibilidades, cuando sea 0 y cuando sea 1. Cuando sea 1 me activa y cuando es 0 me bloquea. ¿Correcto? Y ahí están las combinaciones, donde las combinaciones que yo haga, 0, 0, activa la salida 0. 0, 1, la salida 1. 1, 0, la salida 2. 1, 1, la salida 3. ¿Correcto? Entonces, un debug de dos entradas de selección. De ahí viene el debug de tres entradas de selección. Entonces, yo veo acá su diagrama de bloques y acá veo ya un circuito integrado, algo que mostramos, ¿correcto? Lo mostramos hace un instante. ¿Sí? La pregunta sería, ¿por qué no vemos en un manual TTL un de multiplexor de 2 a 4? Porque no es comercial. El de 3 a 8 sí es comercial. Acá vemos el diagrama de bloque, un DEMUX de 8 salidas, donde tengo las entradas selectoras A, B, C, las salidas de 0 a 7 y la entrada de control. Acá tiene su circuito visto de planta desde el manual TTL, igualito como el que hemos mostrado hace un instante, donde yo identifico claramente la entrada de alimentación BCC y GND, tengo las salidas, correcto, que va de IE0 a IE8, a IE7, perdón, las entradas de selección ABC y las entradas de control o principales, que son el 4, el 5 y el 6. Y acá tenemos su tabla de verdad o tabla de funcionamiento del 138. Tengo la entrada de selección, ABC, y de control, que también se llama entrada enable, G1 y G2. ¿Qué significa? Que acá está trabajando con G1 y G2, o sea, trabajando con estas dos entradas, ¿correcto? Entonces, acá vemos valores de X y valores de A high y low, alto y bajo. Entonces, esta tabla se divide claramente en dos partes. Esto que está acá. Cuando está en XG1, correcto, no importa dónde esté CBA, y siempre la salida va a ser, correcto, high. ¿No? ¿Y por qué esto es 1? O sea, si yo pongo acá los dioles, todos se van a prender, porque la salida es negada. Acá está, este símbolo de acá hace la negación. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar con la entrada de selección? O sea, trabajar con esto que está acá. Yo quiero trabajar con esta entrada de cada combinación, yo tengo una salida. Para eso, G1 tiene que estar high y G2 en low, o sea, en 1 y 0.
A partir de ahí recién trabaja las combinaciones. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, y ahí va haciendo el desplazamiento de la información. ¿Correcto? Y también hay un debug de 4 entradas de selección, que también es muy conocido, que es el 34154. Igual si vamos al manual SG, vamos a encontrar esto que está acá. Él tiene 24 patitas, o pines también le llaman, un poquito más grande. Tenemos la fuente de alimentación en 24 y tierra que es 2. El diagrama de conexión, y miren internamente qué es lo que tiene, miren. ¿No? Acá vemos desde una vista de planta al integrado, con todas sus patitas, pero internamente acá, en esto, por eso se llama circuito integrado, porque viene de integración. La cantidad de compuertas que tiene, miren. Esto es el diagrama lógico interno, ¿no? Y reemplazado por un solo chip. Visto de otra manera, tiene otra presentación, donde vemos la salida que va de Q0 hasta Q15, 16 combinaciones. Tiene la entrada de datos ABCD, y tengo la entrada principal, o entrada de control, que es E21 y E22, ¿correcto? Que me va a habilitar o deshabilitar mi circuito. Entonces, claramente acá vamos viendo que la entrada de información que viene por acá, correcto, va a pasar y va a comenzar a transmitirse dependiendo de las combinaciones. Pero todo va a depender siempre y cuando estas entradas acá lo permitan, ¿correcto? Si no, simplemente va a quedar bloqueado. Profe, ¿y cómo queda bloqueado? Con el valor de X. Dijimos que X es un valor no indeterminado. Puede ser 0 o puede ser 1, ¿correcto? Entonces, hasta ahí hemos visto los demultiplexores. Entonces es un selector. Ahora vamos a ver lo contrario, el multiplexor. Y eso se utiliza bastante en algo que ustedes tienen en casa, que es el televisor. Yo tengo un televisor en mi sala y quiero poner, he puesto en los cuartos del segundo piso televisores. ¿Cómo llevo la señal de ahí hasta ahí? Ah, cómprate un multiplexor, te dicen, ¿no? Cómprate un MUX. ¿Para qué? Para que los canales lo desplacen, ¿no? Entonces, un multiplexor, vamos viendo, a diferencia de un multiplexor donde tengo varias salidas, un multiplexor tiene solamente una salida, ¿no? Entonces, uno tiene un televisor de una sola salida y vienen diferentes canales. Entonces, ya hoy vamos viendo que un multiplexor tiene una sola salida y tiene varias entradas, tanto de selección de datos y de control, o entradas principales, ¿correcto? Entonces, este es un multiplexor. ¿Qué nos dice acá la teoría? También llamado MUX. Es un circuito combinacional en el que entran varios canales de datos y solo salen los datos del que hayamos seleccionado. Es decir, es un circuito que nos permite seleccionar qué datos pasan a través de dicho componente. Es la versión electrónica de un conmutador, y acá viene el equivalente, un conmutador rotatorio o una llave selectora. ¿Correcto? Eléctricamente o electrónicamente, ¿correcto? Es el equivalente, ¿no? Entonces acá viene un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos dos tuberías, ¿no? Supongamos que yo tengo acá mi finca, o tengo acá mi casa, donde acá tengo mi jardín, ¿correcto? Y yo necesito dos tipos de productos, o sea, necesito agua potable para mi consumo y necesito agua para hacer regadío, que no necesariamente tiene que ser un agua potable. Y solamente tengo una tubería para esos casos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá tengo que colocar una llave de paso. Esa llave de paso, correcto, es el multiplexor. ¿Qué significa? Que por acá tengo dos tuberías que llegan, una tubería que llega con agua potable y una tubería que llega con agua que no es apta para el consumo humano, pero me puede servir para regar. Entonces, yo con esta llave de paso puedo hacer de que pase el agua potable o pase el agua para regar. Y todos van, correcto, por una misma tubería. Entonces es lo mismo que el televisor, ¿no? El televisor tiene como una única salida a la pantalla. Yo agarro el control, pongo canal Fox, por ejemplo, pongo Fox. ¿Correcto? Quiero canal deportivo, pongo canal deportivo. ¿Correcto? Entonces, si eso quiero llevarlo
a otro ambiente de mi casa, tengo que poner un multiplexor para llevar la señal. ¿Por alguien está hablando, me parece? Bueno, escucho una señal. ¿Sí, Morales? ¿Alguna pregunta, Morales? No, Morales creo que ha dejado prendido la música. Ya está. Correcto, entonces estamos viendo ahí la analogía de ambos módulos combinacionales, ¿no? Profe, y acá una aplicación industrial, por ejemplo, yo acá quiero sacar un determinado producto. Ya, pero solamente tengo una sola salida. Pues acá entran diferentes productos con diferentes componentes, se mezclan y tengo un solo producto. Entonces, este ejemplo es muy bacán de lo que es ¿no? La tubería con una llave de paso, ¿no? Donde yo, y eso es muy utilizado, por ejemplo, en el campo, ¿no? Lleva una sola tubería donde yo con una llave selectora, cuando ustedes van por la parte de Caraballo para Canta, en las chacras, ¿no? Cuando quieren regar, utilizan llave de paso y el agua que no necesitan, simplemente si yo necesito esta agua para hacer un regadío, por ejemplo, abro la llave en este estado cero, el agua pasa, cuando ya no quiero, simplemente paso para acá y esta agua sigue su curso hacia el río, ¿correcto? Con una sola tubería. Un ejemplo acá igual interesante, ¿no? Donde necesito dos, agua potable y agua para regar con una sola tubería. Entonces, un multiplexor, resumiendo qué es también llamado conmutador o llave selectora. Es su equivalente en un dispositivo eléctrico, ¿correcto? Entonces, también es el análogo de un demultiplexor. Si acá yo tengo un demultiplexor, lo primero que tiene son varias salidas, varios canales de salida, ¿no? Un multiplexor tiene lo contrario, solamente una sola salida, ¿no? Como dice acá, este ejemplo es muy fácil de entender la idea de un multiplexor. Es también llamado como una llave de paso, ¿correcto? Entonces, acá están varios ejemplos de multiplexor. Igual, las entradas de datos, las entradas de selección y las salidas. Algunos circuitos integrados tienen dos salidas. La salida, su salida normal y su salida negada. Algo que vamos a ver bastante en FIFLOP. Por ahí alguien se iba al chat, me parece. Ah, y Aguirre, no te preocupes. Simplemente informa al delegado al momento de pasar la asistencia. Correcto. Simplemente me hace llegar la asistencia y no hay ningún problema. Se corta por ahí. Igual la clase queda grabada. Correcto. Entonces, ¿cuál es la principal característica de un multiplexor? Es que tiene una sola salida. Por ahí hay profe, pero acá veo dos salidas. Sí, hay unos multiplexores que tienen la salida normal y la salida negada. ¿Qué significa? Que si acá es 0, acá es 1. Si acá es 1, acá es 0. Correcto, tiene su análogo también. Correcto, pero lo principal que tiene este señor es que tiene las entradas de datos, la entrada de selección y va a un solo canal de salida. En cambio, el de multiplexor era lo contrario, casi similar, pero iba a y tenía diferentes. Cada combinación que yo tenía acá, correcto, tenía diferentes salidas. Entonces, igual que el de MUX, también hay tipos de multiplexores, ¿no? Si había un demultiplexor de 1 a 2, acá es lo contrario, de 2 a 1 también, ¿no? Donde tengo una sola salida, acá, una sola salida, y tengo las entradas, y tengo la entrada de selección. Ahora, ¿cómo trabaja? Lo contrario, acá está su tabla de funcionamiento, tabla de verdad, donde claramente me está indicando acá, al tener 3 entradas, tengo 8 combinaciones, donde la entrada de selección o entrada de control es la entrada principal. Y ese tiene dos posibilidades, que sea 0 o que sea 1. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, cuando este señor es 0, tiene un comportamiento. Y cuando este señor es 1, está en estado 1, tiene otro comportamiento. Es como si fueran dos en uno mismo, ¿no? Cuando este señor es 0, está acá, y yo tengo que este I0 y este I1 es 0, 0, la salida es 0.
Cuando es 0, 1, la salida es 1. Cuando es 1, 0, la salida es 1, es 0, perdón, y cuando la salida es 1, 1, la salida es 1. Entonces, que me va dando cuenta que las combinaciones que yo tengo acá, correcto, se van a ver reflejados en la salida. Eso es un comportamiento cuando es 0. Y lo mismo sucede cuando es 1. Se da lo mismo, porque yo tengo acá, si yo tengo 3 entradas, tengo 8 combinaciones, grupos de 4, grupos de 2 y grupos de 1. Correcto, lo mismo acá. Entonces, eso es como si fuera un espejo. Aparentemente es lo mismo que está acá, pero hay una diferencia. Acá, en la parte de arriba es cuando es 0 y la parte de abajo cuando es 1. ¿Correcto? Entonces, con una demostración del álgebra de Boole todavía. Igual también hay el MUX de 2 entradas de selección. Acá se va poniendo ya algo más bonito, ¿no? Donde yo tengo las 2 entradas de selección, que son acá las entradas principales, y tengo las entradas de datos. ¿Qué significa? Cuando era un demux era lo contrario, ¿no? Cada combinación que yo tenía acá, tenía la salida que está acá. Acá sea lo contrario. Cada combinación que yo tenga acá, voy a activar esto que está acá. ¿Qué significa? Que si yo tengo una salida que es una sola tubería, que es mi producto final, ¿correcto? Acá yo voy a tener que entran diferentes productos. Por ejemplo, yo quiero tener los chocolates, por ejemplo, los chocolates tienen diferentes porcentajes, ¿no? Al 10, 30, 50, 80% de pureza. Entonces, por acá entran diferentes productos. Entonces, eso de ahí va a depender de las combinaciones que yo tenga acá. Cuando yo tengo 0, 0, este producto de acá pasa de directo para acá y viene para acá. Cuando yo tenga 0, 1, ahora pasa este producto que está por acá. Cuando tengo 1, 0, pasa este producto que está por acá. Y cuando tengo 1, 1, pasa este producto que está por acá. Si yo le invirtiera la pantalla y esto se pone al revés, es un demultiplexor, porque un demultiplexor tiene lo contrario, ¿no? Tiene varias salidas, ¿no? Y va a depender de este F, sería mi entrada principal de control, y mi entrada de selección me apertura cada tubería. Por eso es que también un multiplexor es análogo a un demultiplexor. Es lo contrario. Tiene la principal característica es que tiene una sola salida. ¿Correcto? Pero esa salida va a depender de las combinaciones que yo tenga entre mi entrada de control y mi entrada de selección o entrada principal. ¿Correcto? Y lo mismo sucede con un MUX de 3 entradas. Entonces ya me voy dando cuenta que es muy análogo, ¿no? Porque acá yo tengo 3 entradas y tengo acá 8, perdón, tengo 3 entradas de control o selección y tengo 8 entradas de datos. Entonces, claramente voy a ver con esta tabla de verdad, ¿correcto? Que cada combinación que yo haga, 0, 0, 0, por ejemplo, voy a activar este señor que está acá, va a pasar así de frente. Ya está. Si yo tengo la combinación 0 y 1, vamos a cambiar de color por acá. Yo tengo la combinación 0, 0, 1, ahora pasa esto que está acá, y este producto rojo pasa y utiliza la misma tubería. Si yo pongo acá otro color, celeste, por ejemplo, yo tengo la combinación 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ah, ahora me va a activar esto que está por acá. Entonces, cuando voy a hacer las 8 combinaciones, que justamente la que está acá, por ejemplo, este celeste es esto, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Activamos las entradas, ¿correcto? Entonces va pasando lo que yo voy combinando, ¿no? Por eso que es un conmutador, el otro era una llave selectora. Por eso le decía que si esto lo pongo de cabeza, es un demultiplexor, ¿no? Pero ¿qué me voy dando cuenta acá? Que sigue siendo, ¿por qué se sigue siendo en esta parte circuito combinacional? Porque mi salida todavía sigue siendo la combinación de mis entradas, ¿cierto? Lo único que se ha aumentado, una entrada principal, una entrada de control que va a controlarme mis entradas. Porque si yo le quito esto que está acá, correcto, se convierte en ¿qué? Un codificador. Así como existe el MUX de 3 entradas, también existe el MUX de 4 entradas. Y tiene la misma analogía también, ¿correcto? Entonces, si yo tengo acá 4 entradas de control, voy a tener 16 entradas de datos. ¿Qué significa? A un solo canal. Que si yo tengo la combinación acá, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, significa que voy a aperturar esto que está acá, va a entrar así y va a salir por acá.
que significa que este de acá no solamente puede ser un 1 y un 0, acá viene lo interesante, puede ingresar un tren de pulsos, por ejemplo. Acá, entra este tren de pulso que está acá. Si yo esto de acá aperturo la salida, voy a tener lo mismo que está acá. Ya, voy llevando lo mismo que está acá, ¿correcto? Pero por acá queda totalmente cerrado, solamente se activa esto que está acá. Entonces yo tengo la otra combinación, o si tengo otra combinación, ahora 0, 0, 0, 1, que va a activarme el ISU 1, efectivamente. ¿No? Este marcador, acá está, vamos a cambiar de color. Entonces, acá en la combinación 0, 0, 1 me activará el segundo que está por acá, y este pasará ahora y pasará por acá. Y así sucesivamente todas las combinaciones que uno tenga, ¿correcto? Ahora sigue el 0, 0, 1, 0, me activará el ISU 2 y pasará por acá. Y así tengo las 16 combinaciones que me van a ir activado uno a uno cada salida. Y me lleva a un solo, perdón, cada entrada que me lleva a una sola salida, ¿no? Como si tuviese un MUX de 16 canales de televisión. Entonces, pongo el canal Fox, por ejemplo, deporte. Entonces, por ahí pasa información que yo voy a ver acá. Es exactamente eso. Yo pongo, por ejemplo, el verde, que no sea Fox, que sea una película. Es lo que voy a ver acá, una película. Y así sucesivamente. Por eso que, repito, cuando ustedes quieren llevar la señal de un lugar a otro ambiente de tu casa, te dicen, cómprate un MUX, ¿no? El MUX, ¿qué hace? Lleva la información simplemente a otro ambiente. ¿Correcto? Entonces, eso son los módulos combinacionales, tanto el MUX y el de MUX. Hay una pregunta, resumiendo, son llaves selectoras y son conmutadores electrónicos. Simplemente, donde ya hay hay una diferencia, ¿correcto? Que puede haber varias salidas, que se llama de multiplexor, una sola salida que será multiplexor, pero lo principal acá es que tiene ya dos entradas, la entrada de control y la entrada de datos, ¿correcto? La analogía nuevamente es como si fuera una casa, este señor de acá es mi tablero general y estos son mis interruptores de control de luminaria. Profe, si quiero hacer otra comparación, este es mi tablero general y este es mi medidor de energía. ¿Quién es más importante? El medidor, porque yo lo bajo, apagué todo. No puedo hacer nada adentro. Si quiero hacer más atrito, mi subestación. Bajo mi subestación y ya no tengo control de nada. Entonces, eso es, si hacemos una equivalencia con algunos dispositivos, ¿correcto? Eléctricos o electrónicos, ¿correcto? Una pregunta, dudas, comentarios. Vamos llamando a asistencia, a ver. Mientras va cargando. Entonces, la próxima semana vamos a ver otros módulos que son operadores. Vamos a aplicar igual la teoría. No es tanto la intención de hacer problemas vamos a hacer la próxima semana de multiplexores y de multiplexores. ¿Cómo así? No vamos a hacer, ¿no?, problemas donde tengamos una tabla, porque al final vemos que es tan igual como si fuera algo que hemos visto ahí que es, ¿no? Hemos visto tablas de verdad, ¿no? Vemos acá. Yo tengo A, B, C, por ejemplo, y han visto los exámenes que esto parte de una literatura, lo primero que tengo que interpretar es esa lectura, llevarlo a una tabla de verdad, algo que no va a cambiar las combinaciones en las entradas. Eso no cambia. ¿Se han dado cuenta que lo que cambia ¿qué es? La salida. Este sigue siendo lo mismo, este sigue siendo lo mismo y esto no va a cambiar. Correcto. Y si yo ya plasmé mal esto que está acá, que se llama salida, como resuelve no tiene sentido, ¿no? Entonces, la salida acá puede ser 0,
1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, por ejemplo. Esto yo lo puedo implementar con, ¿qué es más fácil implementar? Con un MUX, ¿no? Entonces yo pongo acá un MUX y digo, un MUX de 8 a 3, un MUX tiene una sola salida F, ¿correcto? Tiene, ¿qué más? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas. Tengo 1, 2, 3 entradas de selección. Si yo veo la teoría acá, veo la teoría que estoy acá, voy a este MUX y digo, tengo este MUX acá de 3 entradas. Esto que está acá, Este señor, ¿qué característica tiene? Una sola salida y tiene 8 entradas. Interesante, ¿no? Cada combinación me activa esto. Ya. Si yo utilizo eso esquemáticamente, acá, entonces este señor tiene la entrada y su 0, y su 1, y su 2, y su 3, y su 4, y su 5, y su 6, y su 7. Y tiene 3 entradas de control que yo le llamo A, B y C. Entonces, cuando yo tenga el 0, 0, cuando este sea 0, 0, 0, ¿qué debe pasar? Me va a pasar esta información que está acá. Entonces, si este es 0, esto lo pongo a tierra y será 0. Cuando tengo la combinación 0, 0 y 1, voy a poner un color verde acá para poder diferenciar. Cuando yo tengo 0, 0, 1, ¿quién se va a activar? I su 1. I su 1, ¿qué me dice? Que es 1. A este le pongo 1, o le pongo a BCC, que es lo mismo, al final. Entonces, ¿qué me voy dando cuenta? Que esta salida de 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ¿correcto? Esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, es lo mismo que está acá. Entonces yo puedo implementar este circuito que está acá con este de multiplexor o este MUX que se llamará MUX 3 a 8 o de 8 a 3. Ahí está. Y con esto implemento esto que está acá. ¿Correcto? Simple, directo. Acá viene interesante. ¿Qué pasa si me piden inventar con un MUX de 2 a 4? Ahí se pone interesante. ¿Qué pasa si me piden implementar con un DEMUX, ya no con un MUX? O simplemente utilizo acá mi mapa de Carnot. También lo puedo hacer. Entonces, ¿qué me voy dando cuenta? Que esta salida, o este circuito que tiene este comportamiento, esta tabla de verdad, ¿correcto? Yo puedo encontrar su ecuación como una suma de productos o como un producto de suma. Lo puedo implementar con compuertas básicas, lo puedo implementar con compuertas NAND, con compuertas NOR, como yo quiero. O lo puedo implementar con multiplexores, o lo puedo implementar con demultiplexores también. Correcto. Ahí se va viendo la aplicación. ¿Sí? Ahí está. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué modos aritméticos? Vamos a ver también, pero vamos a hacer un poco la teoría. No es tanto la idea hacer operadores matemáticos, pero sí vamos a hacer problemas de este señor que está acá, que tiene problemas interesantes. ¿Correcto? Entonces ya cargó, vamos tomando registro de asistencias. A ver, a 9. Aguirre, creo que Aguirre dijo que se le acababa, si Aguirre sí estaba. Alba. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Álvarez Ferrer. Álvarez Ferrer. Y aprovecho para dar una indicación. Los exámenes, tanto parcial, final y sustitutorio, están programados con el tiempo. No esperen que acabe la hora para recién querer subir sus preguntas. Cuando ustedes han postulado el examen de admisión, ¿qué le decían? Que la hora es la hora. Y si ya no marcaron,
Correcto, entonces, para examen final para que se viene para su tutorio y otros cursos, controlen sus tiempos, aunque creo que ya el próximo ciclo va a ser presencial. Igual, correcto, no esperemos que el tiempo ya nos dé 5 minutos y queramos subir, vayan resolviendo, vayan subiendo. Arango, Leo.